Según el ministro Luis Castilla, la ley orgánica del Poder Judicial generaría desequilibrio fiscal. La verdad es que la descripción que ha dado el ministro Castilla de la situación económica que podría devenir del cumplimiento de esa ley orgánica es apocalíptico, es decir, 7.500 millones de soles, 2 o 3 puntos del PBI, el IGB tendría que subir 2 o 3 puntos, es una situación bien complicada. Bueno, estamos con los congresistas Juan José Díaz Dios para hablar de estos temas y también del caso López Meneses. Él es vicepresidente de esa comisión, además en el Congreso, y con el congresista Josué Gutiérrez. Él es miembro también de la Comisión López Meneses y vicepresidente de la Comisión de Economía y miembro de la Comisión de Presupuesto. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, han escuchado al ministro de Justicia, Daniel Figalo, están al tanto de este tema. Es una ley orgánica de hace más de 20 años y hace 20 años que esto no se cumple. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes de esto y de lo que está haciendo el Ejecutivo? Bueno, yo creo que hay que actuar con responsabilidad sin lugar a dudas. Me parece que habría que hacer un llamado, en este caso, a los jueces. A los jueces. Sí, y también al Ejecutivo, por supuesto, para no abandonar este diálogo en beneficio, en primer lugar, de todos los ciudadanos que día a día tienen que acceder al Poder Judicial y evitarnos una medida tipo huelga que termine pues perjudicándonos a todos nosotros. 20 años han podido dialogar de más, ¿cómo se explica? Yo lo sé, lo que pasa, conversando también con Josué fuera del aire, digamos, si todo está en proporción, digamos, con los jueces supremos, si los jueces supremos tienen en este momento un sueldo por demás altísimo, que fue en el gobierno del señor Toledo, esto ha generado, sin lugar a dudas, expectativas legítimas, pero también es verdad que existen, por ejemplo, otros sectores importantes, como el sector de la policía, las Fuerzas Armadas, los propios médicos, que hace un momento hemos estado escuchando al presidente de su sindicato, reclamando también por mejoras. Sin lugar a dudas, podríamos tener un problema en la caja fiscal muy serio. Eso no significa que en el fondo no estemos de acuerdo respecto a que tengan una mejor remuneración, una remuneración acorde con la gran responsabilidad que ellos tienen de administrar justicia, muchas veces de millones, otras veces no tanto millones, sino de vidas humanas, cuando administran, por ejemplo, temas en materia penal, lo cual conlleva también una corresponsabilidad o compromiso de parte del Poder Judicial también de mejorar de alguna manera su desempeño en favor de la ciudadanía. Si solamente habláramos pues de mejoras respecto a la remuneración, pero que no estén acompañadas de una mejora en el desempeño, en el trato incluso que se le da al ciudadano que va al Poder Judicial. Pero ¿no creen ustedes que un magistrado podría decir, qué tal raza? Es decir, tengo una ley orgánica que para asuntos de mi sueldo sí es inconstitucional, pero hace 20 años que es la ley que rige mi función en la administración. Es un todo armónico, ¿no, Carlos? O sea, es un todo armónico, no se puede mirar solamente la ley que me genera mis derechos, pero también hay que mirar las otras legislaciones que regulan, por ejemplo, el equilibrio fiscal, que es un tema de mandato de orden constitucional. Seguro. ¿No? Y entonces usted dice, oye, yo tengo mi derecho, sí, pues un ratito, pero ¿por qué no te lo han aplicado más de 22 años? ¿No? Fíjalo, dice porque no se ha podido. Eso ha sido una discusión heredada por el presidente Fujimori cuando ingresó el 90, y ya en su gestión el Parlamento, el 91, legisla y le pone en vigencia este tema, y que el presidente Fujimori nunca lo ha ejecutado porque era inviable, y era el presidente Paniagua tampoco, el presidente Toledo tampoco, el presidente García tampoco, porque es un tema desproporcional, es un tema que ya no resulta racionalidad constitucional y declara la constitucionalidad de la norma. No es, en sí la norma no es inconstitucional, porque en ese entonces los legisladores podían tener capacidad o ejercicio de la toma de decisiones en el tema del gasto público. Hoy día nosotros no tenemos iniciativa de gasto, anteriormente sí. Y qué bueno, porque ahora nosotros nos permitimos siempre, detrás de cada norma, revisar cuál es el impacto económico, que es lo que hacemos hoy día responsablemente, pero que no fue el tratamiento hace muchos años atrás. Entonces, el desorden, la legislación que sale, pero sin ningún sustento económico, te genera bombas que en su momento van a explotar. Y son 7.500 millones que significa esta aplicabilidad de la norma de la ley orgánica del Poder Judicial. Pero si eso ¿por qué no la derogaron entonces? Ahí viene el tema. O sea, pudo haberse derogado en cualquiera de los gobiernos. Así es. Nosotros no estamos queriendo la derogación, sino más bien modificarla y aplicarlo en términos que pueden ser razonablemente atendibles. Y entonces el Poder Judicial ha estado de acuerdo con esa propuesta. Pero también pues se hacen actuaciones políticas al interior del Poder Judicial, o sea, la asociación de jueces. Yo pienso que más personalizado en el señor Sequeiros que nadie ha dado esta política, porque el año pasado, en el mes de noviembre y diciembre,
se trabajó un acta, el presidente San Martín inclusive dijo que se aplique la norma como habíamos quedado nosotros, o sea, como está ahora la iniciativa que llevaba al Parlamento. Pero de un momento a otro patean el tablero en plenas elecciones de los jueces para hacer vocales superiores o presidentes de corte, en fin, y se vino abajo todo. Ahora el Ejecutivo dice, bueno, esto ya no resiste más, o me atienden este pedido que les estoy haciendo, o cómo quedamos, porque al final siempre va a ser un talón, o sea, una piedra en el zapato que no nos va a permitir caminar con tranquilidad, ¿no? Mira, en la época, efectivamente la ley de la época del presidente Fujimori, su primer gobierno, pero recordemos que en esa época los sueldos eran muy bajos, el presidente Fujimori recibió un país en recesión, un país atemorizado por el terrorismo, un país destrozado económicamente. Lo que básicamente la ley hace es asignar, de acuerdo a las categorías de los jueces o los niveles de los jueces, una proporcionalidad respecto al Supremo. ¿Qué es lo que sucede? En realidad, en el gobierno del señor Alejandro Toledo, se le suben los niveles de sueldo de los magistrados supremos a más o menos lo que ganan 2 congresistas. Sin entender esa proporcionalidad existente. Dejando, o sea, sin tomar en cuenta que al subirle tanto el sueldo a los supremos, insisto, a más del doble, porque tienen una serie además de beneficios, inflaban abajo. Evidentemente iban a generar una legítima expectativa en los magistrados superiores, ¿no? en general primera instancia. Eso es una gran irresponsabilidad, porque si un magistrado supremo, en este momento, si un juez supremo ganaría, por ejemplo, los 15.000 soles que gana un congresista, no se generaría todo este desorden. Si hubiera ganado, como es lógico, que gane, primero que gane más el presidente, luego los congresistas, luego los ministros. Si hubiera estado a nivel de los congresistas, no tendríamos este problema ni el desequilibrio fiscal que podría generar del Poder Judicial y hace 20 años que no cumplen conmigo según la ley orgánica, ¿por qué iba a creer en pagos progresivos a partir del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo? Estamos de acuerdo, simplemente para poner en claro lo irresponsable que es subir el sueldo a los supremos sin haber pensado en los de abajo, de acuerdo, en el efecto y en las expectativas legítimas que tienen los jueces. Ahora, no se trata solo de decir quién tuvo la culpa, sino ya de pensar en una solución. ¿Seguro? Yo sí creo que estando ya las cosas en este término, se tiene que, por eso decía, el dialogar, que es el eslogan del gabinete anterior, y llegar a un justo intermedio. Vamos a estudiar, sin lugar a dudas, desde el Congreso la iniciativa que viene del Ejecutivo. Creo que hay que hacer esfuerzos, por supuesto, por eso decía, para que los magistrados tengan el nivel de sueldo adecuado, pero tampoco a estas cifras, donde un superior creo que va a estar ganando por encima de un parlamentario, y claro, no hablamos de 130, estamos hablando de muchos, un número bastante elevado probablemente a nivel nacional, que está generando este peligro. No sé si son 7.000 y pico millones, los que generarían, sin lugar a dudas, una crisis, creo yo, en la caja fiscal, que afectará a fin de cuentas no solamente a los jueces, sino a todos los peruanos. Entonces ahí hay que ser muy mesurados, hay que ser, pedir tranquilidad, tanto a los magistrados como al Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa si el Tribunal Constitucional dice, párese? Esta norma sería irresponsable. Sería irresponsable, creo. No, pero no podría decirlo. No podría decirlo. Porque el Tribunal Constitucional ve las normas no solamente de un solo lado. Hace un análisis global, el bloque normativo, el bloque constitucional de normas, que obliga a revisar qué es la ley de equilibrio financiero, cómo está estructurada, cuáles son las competencias y las funciones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, como también del Poder Judicial. Entonces, frente a ese panorama, no podría no darle, por ejemplo, la garantía de un manejo responsable a quien está encargado por mandato de la ley, por mandato de la Constitución, en preservar el equilibrio financiero. Porque si no, entonces, con cualquier fallo, usted podría poner en sus obras el país, sobre todo la caja de todos los peruanos. Ahí, mira, además que la propuesta que ha sido presentada no es algo que tampoco no les interesa a los magistrados, sí les interesa. Es que no creen, ellos quieren que sea progresividad. En 20 años no me has pagado un centavo más. Pero esto es una progresividad que está financiada. No es como la ley que salió en el 91, que no estuvo financiada, y donde, por cierto, el fujimorismo no tuvo mayoría en ese parlamento, ¿no es cierto? Pero el populismo puro nos lleva a estos temas. Por ejemplo, un juez que gana en estos momentos, juez superior que gana en estos momentos 12.000 soles, porque en estos momentos gana 12.000 soles, va a ganar en diciembre, este mes de aprobarse la ley, 14.400. Un juez de primera instancia, ¿no?, va a ganar 12.400, y un juez de paz, que existe en todos los distritos del país, 7.800 este mes de diciembre. Y el próximo año va a ir en la orden proporcional: 18.000 los jueces superiores, 13.900 los jueces
de primera instancia y 9.200 los jueces de paz. Y el 2015 cerramos con 20.900 para los jueces superiores, 18.500 para los jueces de primera instancia y 16.200 para los jueces de paz. Entonces, esta propuesta es razonable. ¿Y entonces por qué los jueces no quieren? ¿Es una cuestión política, Sequeiros, para Yo usted pienso también? que sí, es una decisión política y hay que hacerlo públicamente este tema. Está haciendo su propia campaña, claro, Sequeiros. porque si no, ¿acaso es poco lo que estamos dando lectura en estos momentos? Esto está en la ley, o sea, es parte de la ley y se va a cumplir porque está financiada. O sea, no es la ley que salió antes, ¿no? El aumento ofrecido es muy importante. Es interesante. O sea, no es para nada, habría en todo caso que saber si todos los magistrados están con pleno conocimiento de este aumento. No vaya a ser que por una negativa también a veces ciega, o por iniciativa política de algunos, terminen perjudicando a los magistrados. Es bueno que gracias a este programa se enteren y en todo caso ellos decidan. Los llevo a otros terrenos. En la Comisión López Meneses, ¿cuándo comienzan a trabajar? Ya comenzamos. La primera sesión ¿Cuándo fue? Es el día miércoles. El miércoles. Vamos a estar recibiendo, bueno, como invitada a Cecilia Valenzuela, que es la periodista que ha hecho pública este anuncio, la investigación, y luego hemos acordado tener también en la mesa a López Meneses. Ahora, ¿ese mismo miércoles? No estoy todavía confirmado si ha sido en todo caso si está confirmada la asistencia de señor López Meneses. Tengo entendido que Cecilia Valenzuela ya está confirmada, pero es lo lógico, ¿no? Comenzar de alguna manera con la persona que ha hecho la investigación, con la persona que ha presentado esta denuncia tan seria, y luego ya vendrán pues los generales Aldo Miranda, Luis Paeli, el general Carlos Gómez. ¿Será garantía para el país que las sesiones serán abiertas, que las podremos ver, podremos estar ahí? ¿O habrá sesiones reservadas? Es el ánimo que tenemos, que sean abiertas, que sean públicas, a diferencia de lo que está pasando en la llamada comisión, que se prestan pues a muchas suspicacias. Además es un tema de interés público, por supuesto, salvo que hubieran algunos temas de inteligencia, de seguridad nacional, que ya está regulado en el propio reglamento del Congreso, pero no creo. Esto es un tema básicamente público, esto es un tema de un resguardo ilegal a una persona. Queremos saber qué cosa es lo que se estaba protegiendo. Ha sido noticia la participación del congresista Urquizo. Así yo mi pregunta. Entonces, ¿qué va a pasar con él? Yo hasta el día de ayer que estaba dando algunas declaraciones, yo estaba seguro que tenía que de todas maneras ser citado en su calidad de ministro de Defensa, de exministro de Defensa, no solamente parlamentario de este gobierno. Sin embargo, haciendo un pequeño estudio de las fechas, me doy cuenta que cuando se da el primer escrito policial, el 29 de mayo de 2012, que daba cuenta de este resguardo a López Meneses, quien era ministro de Defensa era nada menos que el congresista Urquizo. Entonces, recordemos que el otro sector, no solamente el interior con el tema de la Policía Nacional, sino el sector de defensa, quien está involucrado en este escándalo y quien tendría, de todas maneras, aunque no hubiera recibido la visita de este señor Oswaldo Zapata, de todas maneras tendría, desde mi punto de vista, que estar en la comisión para dar las explicaciones que tenga que dar como ex ministro de Defensa en ese tiempo. Y en el caso del general Salazar, hombre del que se dice que 30 oficiales de la policía fueron retirados para que él llegara a director general de la policía, hombre cercano al entorno del presidente de la República, que estuvo además involucrado en el tema Andahuasi, Chejade y toda esa conversación en Brujas de Cachiche. ¿Va a estar también en la comisión o lo van a blindar desde el nacionalismo? Sin duda alguna. ¿Sin duda alguna? A ver, ojalá que terminado este periodo de investigación, ¿no? Toda la prensa y todo el país puede decir qué bueno que se haya llegado a la verdad. Ese es el objetivo central. Y para eso no hay que blindar a nadie, y para eso hay que allanar el camino de una correcta investigación, hay que dar el espacio suficiente para que esta comisión trabaje. Como entiendo, se está dando el espacio suficiente para que el Ministerio Público, el fuero militar policial también haga su propio trabajo y todos podamos entendernos un camino que nos va a llegar a la verdad. Ojalá sea así. Ahora, nosotros saludamos la decisión del señor Urquizo de participar activamente en todo este proceso de investigación, porque además él lo dijo. Y en segundo lugar, también quisiéramos que hagan lo propio todos los que podrían estar involucrados en el tema, ¿no? Este señor ha visitado su despacho del señor Urquizo, pero también ha visitado el despacho del general Salazar, entiendo. Esa es la misma pregunta, ¿qué va a pasar con él también? Salazar, el otro Miranda, Salazar, ¿no? digamos. O sea, el congresista. Ajá. Entonces, yo no veo nada de malo, porque al final tampoco eran personas que estaban en la cárcel o eran los que estaban perseguidos por el Estado o por la justicia, por algún fin, ¿no?
han estado realizando actividades como oficiales del ejército, y por lo tanto recibirlo en tu despacho no es nada malo, ¿no? Ahora, vamos a ver qué motivación han tenido y ellos tendrán que absolverla. Entonces, ¿es el ánimo del congresista Salazar? Sí, a ver, no solamente el tema Salazar, Urquizo, sino seguirán saliendo nombres, pero no hay que ponerle a todos bajo el manto de la sospecha que podría ser, sino más bien, porque eso sería crearnos un sesgo, ¿no? Sobre todo a los miembros de la comisión. Pero tampoco baje usted la temperatura de una situación grave, ¿eh? No. Lo correcto es que dentro de las sesiones que vamos a tener nos va a permitir pues explayarnos ampliamente para formular las preguntas que correspondan y sobre el particular. Hay que explayarse ampliamente, pero tampoco en el ánimo que se tenía al principio de una investigación de 23 años atrás. O sea, ojo, el objetivo de la comisión, la verdad que tenemos que nosotros descubrir es quién dio la orden y qué cosa es lo que se estaba protegiendo o cuidando. O sea, no, nadie tiene miedo al caso. Parece que en todo caso el miedo lo tienen algunos. Respecto a la participación de mi colega, el congresista Salazar, él recibe, como podemos recibir cualquier parlamentario, la visita, y según tengo entendido, documentalmente no más de 15 minutos. En el caso del congresista Urquizo fue 6 horas, y no fue una sola visita. Entonces, pero reitero, no se trata solo de un congresista, porque por último, quien dio la orden es evidente que es alguien de este gobierno. Nadie del fujimorismo o del APRO o de cualquier otra bancada podría dar órdenes en este gobierno para que se cuide al señor López Meneses. Ahora, sigamos con este libro. ¿A quién más se tendría que citar? Sin lugar a dudas, al actual viceministro de Defensa y ex viceministro de Orden Interno, el señor Iván Vega. O sea, ¿cómo es posible que la persona que haya estado a cargo y también políticamente responsable en este escándalo, que tuvo que renunciar en el pleno escándalo López Meneses, pase del sector interior al otro sector involucrado, pero que es el sector defensa? Pero su renuncia se da por la llegada de Albán, según él, para facilitar la llegada es poco creíble. En todo caso, un tema que a mí me preocupa es que a los viceministros no los nombran los ministros. Eso es un error. A los viceministros los nombra el presidente de la República directamente con su firma. Pero a solicitud del ministro, ¿no? No necesariamente. Porque son gente de confianza. Sí, son gente. Y además, el propio ministro Cateriano lo que ha dicho es: la presencia de Iván Vega en el Ministerio de Defensa se debe a un acto de confianza del presidente de la República. Y yo no dudo, en fin, sigue hablando. Okay. Es decir, no es un pedido del ministro de Defensa, es un ministro nada menos que el presidente de la República, y vuelvo a mi tesis. ¿Quién tiene más poder que el ministro del Interior y el ministro de Defensa? Los dos sectores involucrados, cuando los ministros supuestamente no sabían nada. El presidente de la República. No estoy acusando a Ollantumala, simplemente alguien, de alguna manera, de la presidencia de la República, ya sea Ollantumala o el asesor, por eso es que vamos a tener que citar también a Villafuerte, es quien habría estado detrás de esta orden. Lo importante es que prime un espíritu de investigación honesto y claro, que se llegue al final. Gracias por haber estado con nosotros. Pero hay un tema que aclarar, ¿no? En el caso de Iván, pero en el tema de Iván es la decisión clara. O sea, lo que hemos vivido, el terrorismo en carne propia, sabemos que es una guerra que nosotros la convivimos todos los días. Y si alguien viene a apoyarnos en esa guerra que lo vivimos, nosotros valoramos ese aporte. Como que el Estado, como que el gobierno ha valorado esa posición activa que nos ha permitido tener éxitos en el Alto Guayaba con la captura de Artemio y en el Braem con otras personalidades. Ahora, nivel de responsabilidad. El tema de lucha contra el terrorismo lo ve el Comando Conjunto, las Fuerzas Armadas. Ya, pero un ratito, no solamente el Comando Conjunto, pues estamos un poquito que no conocemos esto. La verdad es que es una fuerza combinada entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quienes están trabajando, quienes ya trabajaron en el Valle, en el Alto Guayá, y que en estos momentos se está pacificando, se está consolidando una convivencia mucho más activa, desligada del narcotráfico, desligada del terrorismo, y que lo mismo queremos hacer en el Valle. Muy bien, entonces, ¿quién ha definido una política bueno, seguiremos conversando. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Muy bien, ese es el tema. El congresista Díaz Díaz y el congresista José Gutiérrez han debatido aquí en De 6 a 9. Nos vamos a la pausa.